Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand you and me. Doesn't matter, it's Christmas in my heart. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y para mí no hay un plan mejor que ir a por un café y después ir a ver cositas para la casa. Por eso hoy nos vamos a tomar ese café juntos y después vamos a ir a Primark a ver todas las novedades de Navidad. Así que poneros cómodos que empezamos. Han traído muchas cosas nuevas que por supuesto os tenía que enseñar, como este azucarero navideño tan mono que viene con la cucharita incluida y todo. Tiene un precio de 6 euros y si hubiera sido de otro color me lo habría comprado seguro para mi rinconcito del café, pero así en este color turquesa no me acaba de encajar, aunque es muy bonito, ¿eh? Me gustó mucho este bote de cerámica en forma de casita de jengibre, que además es enorme, no sé si se aprecia en el vídeo. Vais a ver que toda esta estantería tiene temática de casita de jengibre, que no sé a vosotros, pero a mí me encanta. Es ideal porque además de servir para guardar galletas o lo que queráis, queda súper bonito como decoración y tiene un precio de 16 euros. Igual os puede parecer caro para ser Primark, pero como os digo, el bote es muy grande. También vi esta mantequera de cerámica de color lila, súper bonita, que cuesta 7 euros. Es de esas piezas que puedes usar tanto para la mantequilla como simplemente para decorar, para ponerla en la encimera o en alguna estantería. Mirad esta tetera rosa, sigue la misma línea que toda esta colección. Es enorme, aquí cabe un montón de agua. Y esto no se puede tener guardado, es para tener a la vista en la cocina porque es preciosa y tiene un precio de 12 euros. Ya me imagino una tarde de Navidad en casa tomando té en esta tetera y comiendo unas galletitas. Este plato me gustó mucho, mirad qué bonito es, tiene forma de corona navideña, es perfecto para servir galletas en la mesa, turrones cortaditos o mantecados y tiene un precio de 10 euros. También vi estas tazas de color rosa de casita de jengibre. Son tazas que tienen tapa, aunque esta la tenía quitada. Es bastante grande, muy bonita y tienen un precio de 5 euros. Aquí la tenéis con la tapa puesta para que veáis cómo es. Sorprendentemente no me llevé nada. A veces me preguntáis, ¿cómo lo haces para no comprar nada? Pues mirad, aquí en Primark lo tengo fácil porque odio las colas y aquí siempre hay mucha cola. Entonces a veces cojo algo para comprarlo, pero cuando veo la cola lo vuelvo a dejar en su sitio. Tiene que ser algo que me guste muchísimo para hacer la cola. Este platito decorativo también es muy mono por 7 euros y aquí al lado tenemos esta jarrita para la leche muy mona, en la misma línea que toda esta colección, y también sirve para decorar, para ponerla en el rinconcito del café o en alguna estantería y tiene un precio de 5 euros. Mirad esto de aquí, es un plato de cristal en forma de caramelo, me pareció muy original, tiene un precio de 10 euros. Y no solo para servir dulces en la mesa, sino también para decorar, para ponerlo, por ejemplo, pues encima de un mueble y poner dentro bolas de Navidad o cualquier cosa. Este set de salero y pimentero es un detalle precioso para darle un toque navideño a la cocina. Además de decorar, son súper prácticos porque los puedes tener en la encimera o llevar directamente a la mesa para que la sal y la pimienta estén siempre a mano y en botes bonitos, y solo cuestan 5 euros. También he visto estas copas de cristal en color rojo que vienen con un muñequito de Papá Noel en relieve. Su precio es de 5 euros y además tienen el vaso a juego, ideal si queremos preparar una mesa bien bonita y festiva esta Navidad. También tienen platos navideños, como no. Estos van a conjunto con el set de salero y pimentero que os he enseñado. Este del caballo
es una monería, tiene un precio de 5 euros y hay más modelos diferentes. De esta colección hay varios artículos, como esta tetera de cerámica que es un poco más pequeña que la que os he enseñado antes y tiene colores más clásicos como rojo, verde, tiene un precio de 9 euros y también es muy bonita para decorar. Tenemos este pack de 3 cuencos para aperitivos, aceitunas, frutos secos, tienen un precio de 5 euros, son lisos en color rojo y pegan en Navidad, pero lo bueno es que los podemos usar durante todo el año. Y mirad esta fuente que va a conjunto con los platos que hemos visto antes, con la tetera y con toda esta colección, es una preciosidad y tiene un precio de 12 euros. La verdad es que la mesa quedaría muy bonita con esta vajilla. No puede faltar el bote para las galletas, por supuesto. Este me gusta porque tiene un tamaño ideal, no es ni muy grande ni muy pequeño. Tiene un precio de 12 euros y tiene un diseño clásico muy fino. A conjunto tenemos la salsera, que también es un detalle bonito que podemos tener a la vista para decorar en alguna estantería, por ejemplo, y tiene un precio de 7 euros. Las servilletas de tela me han encantado, mirad qué bonitas son y qué finas, son de 40 x 40, se venden en packs de 2 unidades y tienen un precio de 4,50, la verdad es que no está nada mal. Y a conjunto con las servilletas tenemos el mantel grande, que es de 140 x 180, tiene un precio de 12 euros y también tiene un diseño súper bonito. Esta mantequera a conjunto con toda la colección es súper bonita. La otra que hemos visto antes era bonita, pero esta en mi opinión lo es más. Tiene un precio de 7 euros y también para tener a la vista en la encimera o en alguna estantería queda ideal. También tenemos la ensaladera para hacer ya todo el conjunto. Y de tamaño está muy bien, es bastante grande y tiene un precio de 10 euros. Y lo último que he visto de esta colección es esta bandeja triple con 3 compartimentos para aperitivos, frutos secos, aceitunas y demás, que tiene un precio de 9 euros y me ha gustado mucho porque me parece muy original. Este vaso yo lo tengo de la otra vez que vinimos a Primark, pero otro modelo con caramelitos. Este tiene coronas navideñas encastradas y tiene un precio de 6 euros. Me encantan estos vasos y me lo habría comprado si no fuera porque había mucha cola. Bueno, seguimos con más cositas de cocina, tazas y demás. Mirad esta taza del árbol de Navidad, es preciosa, grande, tiene tapa, la parte de arriba del árbol se quita, como podéis ver, y la taza pues quedaría así. La verdad es que es muy bonita y tiene un precio de 5 euros. Aquí al lado tenemos packs de servilletas de papel de 24 unidades cada paquete en forma de árbol de Navidad, como podéis ver. Y esto de aquí es otro set de salero y pimentero de cerámica en forma de árbol de Navidad con el lazo rojo arriba. Tiene un precio de 6 euros. También han sacado el plato en forma de árbol de Navidad con el lacito arriba, a conjunto con el salero y el pimentero, que puede ser perfectamente para decorar, poniéndolo encima de un aparador, por ejemplo, para dejar las llaves al entrar en casa o lo que queráis. Esta es una de las cosas que más me ha gustado de todo lo que he visto. Es un cuenquito triple para aperitivos, cuesta 9 euros, pero la verdad es que es un detalle muy bonito para poner en la mesa y también lo podemos usar para decorar. De esta colección también hay varias cosas y a conjunto he visto este pack de 2 cuencos también para aperitivos, por ejemplo, para poner en la mesa, y tienen un precio de 8 euros los dos. Yo siempre digo lo mismo, no tengo espacio para comprar este tipo de cosas porque no sabría dónde guardarlas, pero mirad qué jarra más bonita, por favor. Es una monería, cuesta 12 euros, pero para poner en la mesa, para poner agua o incluso zumo, es espectacular.
Si preferís mesas en tonos dorados tenéis estas copas que también son una preciosidad con el lazo, son de cristal y son súper elegantes, muy festivas. Cada copa cuesta 8 euros. Son un poquito caras porque claro, si tienes que comprar 6 copas iguales, pues bueno, te sale bastante caro, pero oye, es un capricho. Este mantel me gusta porque sirve para todo el año, tanto para Navidad como para el resto del año. Es de 140 por 180 y cuesta 12 euros. Y del mismo estilo he visto estos cuencos de porcelana con el borde en dorado muy fino. Cada uno cuesta 5 euros. Tiene un tamaño perfecto para cereales, yogur, para fruta. También tenemos los vasos a juego con las copas que os he enseñado ahora mismo de los lacitos. Cada vaso cuesta 6 euros y también son de cristal. Estas copas están muy bien porque se pueden usar en Navidad pero también el resto del año. Al final pues hay que comprar cosas que sean prácticas. Cada una cuesta 5 euros y también tenemos el vaso a conjunto por si queremos comprar las dos cosas. Cada vaso cuesta 4 euros y también son de cristal. He visto algunas novedades en la sección de velas que os las voy a enseñar. La primera y la que más me ha gustado es esta vela en forma de árbol de Navidad. Tiene un precio de 8 euros, pero es que mirad, o sea, parece una figura ya decorativa. Cuando se gaste la vela nos podemos quedar el envase para decorar. Con una mano no la podía abrir y la quería abrir para que vierais cómo es la vela, ¿veis? Es muy bonita y lo mejor es que luego te puedes quedar la figura del árbol y usarla a modo decorativo. Esta también me gustó mucho, es una vela bastante grande, dentro tiene una casita de jengibre, un pinito, un Papá Noel, tiene un precio de 12 euros y yo esta vela, pues como siempre os digo, no la encendería, es súper bonita. Y esta me encantó, es una vela de jengibre de 320 gramos, el envase me parece monísimo porque es una casita, cuesta 12 euros. Y después nos podemos quedar el bote porque está bastante bien de tamaño. Yo creo que aquí caben unas galletitas o unos chocolates o algo así y sirve para decorar. Y esta otra vela del coche rosa con el pinito también me encantó. Cuesta 8 euros. Es una vela decorativa, por supuesto, yo no la encendería y me parece que queda bien en cualquier rincón. Después he visto diferentes maceteros y jarrones. Este macetero es como la jarra de agua que hemos visto antes y los cuencos y demás. Tiene un precio de 6 euros y bueno, es muy bonito para poner alguna planta. Le da un toque navideño a cualquier rincón. Luego he visto que este se parece mucho o es del mismo estilo a la vajilla que hemos visto segunda con los lacitos rojos, las guirnaldas y tal. También tiene un precio de 6 euros y bueno, pues tiene el caballito, ¿no? Como lo que hemos visto antes. De este mismo estilo tenemos este otro jarrón que ya es un jarrón más alto y también muy bonito, que puede quedar bien tanto si le ponemos flores como si no. Este tiene un precio de 12 euros y aquí pues le han puesto estas florecitas que también se venden aparte. Es como un ramito de flores rojas que le queda bastante bien. Este otro jarrón me ha gustado mucho, es muy festivo con el lazo rojo, no sé si lo vimos la primera vez que vinimos a Primark, me suena pero no estoy segura. Este cuesta 12 euros y también queda precioso así solo. Esto es una de las cosas que me ha gustado más porque me encantan estos árboles así artificiales de Navidad. Este cuesta 16 euros, pero no me parece nada caro para el tamaño que tiene y además viene con una maceta bonita. Normalmente este tipo de arbolitos traen una maceta muy sencilla para que tú lo pongas luego en una más bonita, pero esta ya me parece preciosa. Podemos añadirle luces y bolas y quedaría muy bonito. Es perfecto si quieres darle un toque navideño a algún rincón, pero no tienes demasiado espacio. Esta figura decorativa me ha gustado mucho y además tiene luces, cuesta 9 euros y bueno, dentro tiene un reno, unos pinitos y una guirnalda que es lo que se ilumina.
Tienen este otro modelo en tonos rojos por si os gusta más, que es del mismo estilo y también tiene luces, funciona a pilas y el precio es el mismo, 9 euros. Tenemos también estos portavelas en forma de caramelito rojo, es para una vela estrecha y alargada y cada uno cuesta 3,50. Hay cosas que no os he enseñado porque ya las vimos en el anterior vídeo de Primark, me he centrado en lo nuevo, así que si no habéis visto el último vídeo que subí de la tienda os invito a que vayáis a verlo porque hay cosas muy interesantes. Este buzón me encantó, es de madera, cuesta 8 euros. Y además de ser muy bonito para decorar, los niños le pueden tirar cartas dentro porque si os habéis fijado, detrás hay una puertecita para poder abrirlo y coger las cartas. Luego tenemos este cartel de madera, que no sé si tiene luces, yo creo que no. Ah, pues sí, porque tiene para ponerle pilas. No sé, me pareció muy gracioso, muy original, cuesta 6 euros, tiene la cuerdecita para colgarlo en una puerta, en una ventana, no sé, donde queráis. Y este saquito es una monada, además es muy grande, caben un montón de cosas y tiene un precio de 9 euros. Aquí al lado he visto este cascanueces de madera que es muy grande, me suena de que el año pasado tenían unos muy parecidos y no iguales. Tienen un precio de 22 euros, pero ya os digo, es súper grande, mirad mi mano y le llega hasta la bota. Las coronas navideñas de este año de Primark son preciosas, hay varios modelos. Esta, por ejemplo, tiene tonos rosas, la corona es así nevadita, cuesta 28 euros, son un poquito caras, pero la verdad es que son bastante grandes. Y luego he visto estas guirnaldas, esta por ejemplo cuesta 19 euros, es una guirnalda artificial, también con nieve, con piñas, bolas rojas. Esta es en tonos rojos, es muy bonita para decorar algún mueble, algún aparador, no sé, alguna chimenea. Y esta otra en estos otros tonos tiene lacitos marrones, también tiene piñas y esta tiene un precio de 23 euros. También os quería enseñar estas velas que son enormes con la tapa dorada y el lazo rojo. Son velas de 3 mechas que para el tamaño que tienen no me han parecido tampoco exageradamente caras. Tienen un precio de 7 euros. Este ambientador de varillas con el envase que es un lazo, muy festivo también, huele a cranberry y vainilla. No tengo ni idea de cómo huele, pero tiene buena pinta. Es de 100 mililitros y tiene un precio de 8 euros. A conjunto también tenemos disponible el dispensador de jabón con el lazo rojo, muy navideño. Este tiene un precio de 5 euros y que sepáis que también tenéis a conjunto el vasito para los cepillos de dientes. Aquí hay una pequeña sección de cocina, por ejemplo, una bandeja con moldes para hacer hielo o para hacer bombones por 4 euros, cortadores de galletas en formas navideñas por 2 euros. Y estas pajitas también con muñequitos de Navidad. Se venden en packs de 4, son de plástico y no os puedo decir el precio porque no lo vi por ningún lado. Por supuesto os tenía que enseñar los paños de cocina de Primark porque son una preciosidad. Mirad estos del corazón con el lacito, se venden en packs de 2, cuestan 6 euros y son de 40 por 60, pero tienen un montón de modelos diferentes. Este cojín de bastón de caramelo estaba aquí solito, supongo que tendrán que traer más y tampoco os puedo decir el precio porque no estaba etiquetado. Me encantó y tampoco creo que sea exageradamente caro. Es un detalle bonito para poner en la cama o en el sofá.
Me encontré por casualidad con estas zapatillas de estar por casa navideñas porque estaban mal colocadas, pero os las quería enseñar porque no sé vosotros, pero yo soy una loca de las pantuflas, me encantan, igual que las tazas. Y no os puedo decir el precio porque tampoco estaba etiquetado, pero bueno, tampoco creo que sean muy caras y tampoco sé si hay más modelos. Yo solamente vi estas y me parecieron preciosas y además me imagino que hay más tallas. En la sección de niños vi algunas cosas interesantes que os quería enseñar, como por ejemplo este bote en forma de muñeco de jengibre que cuesta 10 euros para guardar alguna cosita o simplemente para decorar, me gustó mucho. También al lado hay una taza de osito con unos calcetines, no sé, son ideas así para regalar que creo que están genial, como este pack de taza y platito a conjunto de muñeco de jengibre que cuesta 10 euros. Además viene así en esta caja también preparado, ¿no? Y también como idea de regalo vi este pack de tazas que si os fijáis, mirad el dibujo. El brazo de una taza se mete dentro del asa de la otra, no sé, me pareció muy original y cuesta 10 euros. Y como esto hay un montón de cosas que no solía yo venir a esta sección, pero a partir de ahora me pasaré. Para acabar el vídeo os quería enseñar algunos pijamas. Este cuesta 20 euros y es el que más me ha gustado. Tiene un tacto como de seda, es muy suave, tiene un bolsillito, es así camisero de manga larga y hay diferentes tallas. Este otro modelo rosa me encantó. Cuesta 20 euros, la tela es la misma, es así como de seda, igual de manga larga, pantalón largo. Esta es una talla M, pero también hay diferentes tallas. Mirad este otro modelo, qué bonito es. Tiene estos lacitos de leopardo. El color me gusta y la tela es exactamente igual, así como de seda, cuesta 20 euros. Me encantan los pijamas, la verdad es que me los compraría todos. Y este cuesta 17 euros, es un pijama navideño. No me lo pude comprar porque no había mi talla, solo quedaba XL. Tiene pinta de ser muy cómodo, así que buscaré en otro Primark a ver si lo encuentro. También vi este otro modelo que es de color negro con los bordes rosas. No sé por qué en la cámara no se ve tan negro como en realidad, pero es negro negro. Y luego por 24 euros este tono que es así como muy navideño, muy festivo para esta época del año. Esta tela tiene pinta de ser muy cómoda y también es de manga larga y pantalón largo. Y este mismo pijama granate que os acabo de enseñar también lo tenemos en este tono verde, cuesta 24 euros, el precio es el mismo, y en color rojo, que también puede servir ahora para Navidad. Bueno, en realidad tanto el granate como el verde como este rojo pueden servir ahora para Navidad. Y de pijamas navideños, por lo menos en este Primark pensaba que habrían más, pero han volado todos. Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un rato entretenido y que hayáis cogido muchas ideas para decorar vuestro hogar esta Navidad. Contadme en comentarios qué es lo que más os ha gustado de todo lo que os he enseñado y qué es lo que compraríais. Y sobre todo, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más. Os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!